Queridos amigos y amigas. De nueva cuenta, les damos la bienvenida a esta serie de presentaciones editoriales que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ha tenido a bien organizar en el marco de su centenario. Agradecemos la invitación del Procurador General de Justicia, el maestro Raúl Arroyo, por abrir estos espacios académicos de conocimiento y de interés para todas las personas. Mi nombre es Alfredo René Uribe Manríquez, soy el moderador de este evento y agradezco personalmente la invitación de la Procuraduría y del señor Procurador para poder participar de estos eventos. El día de hoy nos encontramos en la presentación de una gran obra, en el amplio sentido de la palabra, que es Indagaciones en torno al populismo penal en México, publicado por la editorial Tirant Lo Blanc México y coordinado por uno de nuestros invitados del día de hoy, el doctor Manuel Vidaurri Arechiga. El día de hoy también nos acompañan el doctor José Luis Eloy Morales Brand y la maestra Marcela del Campo Polanco Collí. Nos acompaña el maestro Vidaurri desde Guanajuato, el doctor Morales Brand desde Aguascalientes y la maestra Collí desde Campeche. Nos acompañan y es un honor tenerlos en Hidalgo. Digamos, comentábamos antes de empezar, digamos, la transmisión en vivo, que es una pena no poderlos tener presencialmente, pero saben que tienen una casa académica en Hidalgo y las puertas abiertas, me ha comentado el procurador que tienen las puertas abiertas de la Procuraduría para todo tipo de eventos académicos que ustedes quieran hacer. Comenzaremos formalmente con la presentación de este libro y le cederemos el uso de la voz al doctor José Luis Eloy Morales Brand, a quien me voy a permitir presentar en este momento. José Luis Eloy Morales Brand es doctor en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, es licenciado en Derecho con mención honorífica y maestro en Derecho con especialización en Derecho Penal con mención magna cum laude por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestro en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene estudios de doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Sevilla, obteniendo la calificación de suficiencia investigadora con mención sobresaliente. Es asesor, consultor, instructor y capacitador en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, certificado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, en Chile, y por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, CONATRIP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y tiene publicados, entre otros, los siguientes libros: El modelo criminológico en el Sistema de Justicia Penal Mexicano, en el año 2010, Proceso Penal Acusatorio y Litigación Oral, publicado en el año 2014, Juicio Oral Penal, Práctica y Técnicas de Investigación, en el año 2018. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución que le confirió el Premio Universitario al Mérito Académico. Bienvenido a Hidalgo, querido Eloy, y te cedemos el uso de los micrófonos. Muchas gracias, René. Bueno, primero agradecer al señor Procurador, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo por darnos este espacio, por la invitación a participar en estos eventos del centenario. Pues gracias, obviamente, por estar aquí a todas y todos ustedes. También agradezco la presencia, me honro de estar acompañado de la maestra Marcela Polanco, obviamente también del doctor René Uribe y del doctor Manuel Vidaurri Arechiga, que es prácticamente el impulsor de este proyecto y el que ha logrado, entre varias cosas, pues estar proponiendo producción científica y no solamente a nivel teórico, sino también operativo para tratar de transformar o aportar herramientas para transformar la realidad. Bueno, muchas gracias también, Manuel, por habernos invitado a trabajar en este proyecto y pues poder compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones sobre el populismo penal. Yo, como me tocó o me pidieron que abriera en este momento la sesión, yo lo que quiero hablar es en sí en general
de lo que viene siendo el texto. Obviamente invitarlos a que puedan leerlo, a que lo busquen, a que lo utilicen, porque les va a ayudar bastante, no solamente en una reflexión de una realidad que diariamente estamos viendo a nivel nacional, y no solamente a nivel nacional, incluso internacional, pero también les va a dar elementos que les van a poder ayudar a ustedes, a todos y a todos ustedes que están en sectores académicos, operativos, directos en el combate a la cuestión delictiva, en el tratamiento del hecho delictivo, la cuestión de la prosecución penal, etcétera, a usar estas pautas, estas reflexiones que se dan para saber cómo enfrentar en un momento dado estos temas específicos respecto de atender u operar el sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque finalmente el populismo penal, y eso es algo que van a poder ustedes observar con varias personas, ya Manuel le explicará a grandes rasgos cuál fue la idea del proyecto, porque es un proyecto, es una coordinación que él dirigió en forma muy atinada con varias personas en varios ámbitos de la República. Es una colección importante de visiones de lo que ha pasado, lo que pasa a nivel nacional con el sistema de justicia penal. Se van a dar cuenta como algo que les platico cuando empezamos a trabajar el sistema de justicia penal acusatoria en México y los que fuimos certificados para la cuestión de la operación y la capacitación del sistema y que nos invitaban a algunos estados a esta capacitación, pues nos dábamos cuenta, aunque yo ya lo había visto previamente antes de la capacitación y la certificación que nos dieron, nos damos cuenta que todas las dinámicas operativas del trabajo de violación a derechos humanos y fundamentales en el sistema de justicia penal se repetían en todos los estados. O sea, llegaba yo a hablar incluso hasta de broma, vamos a decir, y de una vez lo digo aquí, ¿verdad? Todo lo malo que escuchen de lo que diga aquí, estoy hablando de Aguascalientes, todo lo bueno que escuchen aquí, estoy hablando de Hidalgo, así para no tener problema, ¿no? Como tal. Pues así llegaba, era como llegaba yo a las clases. ¿Saben qué? Todo lo que diga mal, estoy hablando de mi estado, todo lo que diga padre o interesante es de su estado. Y ahí era donde nos damos cuenta que me decían, oiga, no, usted no está hablando de Aguascalientes. Estás hablando de San Luis, estás hablando de Nayarit, estás hablando de Nuevo León, estás hablando de Chihuahua. Es decir, lo que me estás diciendo pasa aquí. Y yo en mi vida, en esos tiempos, por ejemplo, había litigado en Guerrero, o había litigado en Yucatán, o había litigado en Baja California, y era exactamente igual lo que pasaba en Aguascalientes, en Jalisco, en San Luis Potosí, en Nuevo León, lo que pasaba en Guerrero, en Yucatán, en Baja California. Y decíamos, bueno, y si esas malas prácticas se pudieron replicar, ¿por qué no las buenas prácticas se pudieron replicar? Bueno, creo que es bastante importante lo que busca esta obra, o sea, generar conciencia de algo que ocurre en México, particularmente en América Latina, es muy notable, pero en México, que es donde nos interesa nuestro metro cuadrado, que es donde estamos, lo que nos interesa a nosotros y a nosotros, ver cosas que sabemos que están ahí y que el doctor Manuel Vidaurri se atrevió a coordinar un texto para que lo digamos como tal, ¿no? Para que no solamente hable Manuel, no solamente hable yo, no solamente hable René, que también participó en el texto, y muchas compañeras, muchos compañeros que apoyaron en esta parte, pero cuestiones que casi todos vemos y que a lo mejor no nos atrevemos a decir, bueno, pues están dichas. Y no solamente se dijeron, el texto de indagación en torno al populismo penal nos muestra una realidad en México que todos y todos conocemos. ¿Cuál? Y que no es actual. Es algo que desde por lo menos que yo tengo uso de razón, que a lo mejor es poquitos años para acá, pero ya tengo uso de razón de hace un buen rato, me he dado cuenta o hemos detectado que el sistema de justicia penal se mueve dependiendo las sensaciones, emociones y corazones a los que se vaya a dirigir y no hacia donde se debe de dirigir. O sea, la idea de un populismo penal con la que podemos partir, o que por lo menos yo plasmo en
en mi participación, y que muchos, sin que nos pusiéramos de acuerdo, cuando ustedes lean el texto se van a dar cuenta que lo replicamos y coincidimos, es una política criminal que de política criminal no tiene nada, que tiene más una criminal política para atender un problema de delincuencia a partir de una sensación de eficacia, a partir de una reacción hacia las emociones de las personas por esa percepción de la inseguridad, y que en su momento, bueno, lo que se pretende es tranquilizar a la mente y el corazón de esas personas, dando un resultado simbólico de que aparentemente se está combatiendo el hecho delictivo, la delincuencia, y que entonces puedes tener tranquilidad para estar viviendo en sociedad. O sea, el populismo penal es no ver lo que la gente necesita realmente, sino ver lo que la gente quiere. ¿Y qué es lo que la gente quiere? Eso es lo que voy a atender. Oye, pero lo que la gente quiere no te sirve para resolver el problema delictivo. No me importa. Yo lo que necesito es generar seguridad, sensaciones de seguridad para que la gente esté tranquila, para mantener un puesto, para seguir obteniendo votos. ¿Vale? Y eso no es de la actual política mexicana. El derecho, es más, ni siquiera de la política mexicana. Pero ustedes pueden leer a Enrique Gimbernat y él varias veces ha dicho que el derecho penal es una gran cantera de votos, deja una gran cantera de votos. O sea, el derecho penal es un derecho político como tal. Y entonces ahí es donde nos enfrentamos y es donde vemos justo el populismo. Cuando ustedes lean el texto se van a dar cuenta de las manifestaciones en materia de populismo penal. Yo por lo menos planteo en mi tema, y es algo que no es mío, incluso hay un texto muy interesante que se llama El ataque contra la razón, de Al Gore, ex vicepresidente en Estados Unidos, donde él escribe que los gobiernos pueden manejar, los sistemas políticos pueden manejar un sistema de control que es la política del miedo, y que esa política del miedo atiende a una dinámica de problema, reacción, solución. Es decir, tienes una problemática social y pues lo que necesitas es responder a esa problemática social porque la gente lo pide. Entonces hay que reaccionar. ¿Y cómo reaccionas? Dando una solución rápida, eficaz, inmediata. O sea, combatiendo, como también decía Winfried Hasseman, establecía, bueno, pues que es un derecho, un sistema penal que reacciona rápidamente a los problemas difundidos en vivo y en directo por los medios de comunicación. Y entonces hay que reaccionar para dar esa tranquilidad social. Esa es la idea del populismo penal. Una reacción con base al miedo, un miedo que psicológicamente a todas y a todos nos inhibe a pensar racionalmente, y que lo único que busca la sociedad es que se tranquilice esa parte de inseguridad o miedo que tiene. No le importa cómo, lo que necesita es una reacción para dar tranquilidad. Y si esa reacción para dar tranquilidad es darte todo lo que tengo, todos mis derechos, todas mis libertades, con tal de que me des una seguridad transitoria, dámela. Bueno, eso es el populismo penal, y Franklin Roosevelt lo dijo desde hace siglos, como tal. Por eso les digo, no es algo actual, es algo que va en la mano y en la dinámica del sistema de justicia penal a nivel mundial, pero nos interesa particularmente el de México. Ahora, para aterrizar y obviamente no quitarle tiempo tanto a la maestra Marcela como a los doctores René y doctor Manuel, que también van a participar, bueno, enfocar lo que yo les podría dar 3 ejemplos concretos de lo que, digo 3 ejemplos porque la verdad teníamos que echar para arriba, ¿no? Parecía que estábamos en feria en ejemplos de populismo penal aquí para estudiarlos en el texto y plantearlos. Al principio, cuando Manuel nos planteó la idea de vamos a hacer una indagación del populismo penal, dije, es el texto o es el trabajo más fácil que me va a tocar en mi vida en México, porque por donde le veamos hay ejemplos de populismo penal. Si nos dijera otro tema de, vamos a ver los casos en donde los jueces de control realmente, los locales o de causa, aplican el control de convencionalidad, ahí sí va a ser un cohete, porque todavía le tienen mucho miedo a aplicar el control de convencionalidad directamente, quieren manejar todo vía amparo, pero en populismo penal no. En populismo penal vimos bastante. Y les platico 3 casos concretos, bueno, algunos que desarrollamos aquí
en el texto dentro de Aguascalientes, dentro de la idea de Aguascalientes, que ustedes lo van a ver y lo van a escuchar y van a decir, Aguascalientes, no, creo que eso no lo vi en Aguascalientes, lo he visto en otros lados, pero insisto, todo lo que hable de populismo penal y lo que he hablado hasta este momento, estoy hablando de Aguascalientes. Todo lo bueno y todo lo que resalte, estoy hablando de todos los demás estados de la República, porque sí, han de saber que Aguascalientes es un estado, sí es un estado. Pequeñito, pero es un estado. Te subes un puente y ves la salida del otro lado, pero es un estado, Aguascalientes. Esa es la ventaja de lo bonito de Aguascalientes. Un tema en Aguascalientes fue el populismo que se pretendió generar a nivel de elecciones, porque también es eso, es justo cuando vienen elecciones, es cuando empiezan las reformas, es cuando empieza la evidencia del trabajo de autoridades y demás. Y un tema fue concretamente el combatir la norma oficial mexicana 046 en materia de la permisión de la interrupción del embarazo cuando una víctima pida que se le interrumpa por producto de la violación, sin necesidad de que haya interpuesto denuncia y sin que haya iniciado un proceso penal. ¿Qué hizo la legislatura de Aguascalientes? Interpuso una controversia constitucional indicando que la federación no podía crear una norma porque eso era exclusivo de la normatividad penal, es decir, de las funciones estatales, que ellos decidían en qué momentos se podía excluir o no se podía excluir una cuestión en materia de interrupción de embarazo. Esto fue simplemente por la cuestión operativa en el momento de reaccionar para efecto de vean cómo te defiendo yo en ese aspecto de la mujer no tiene derechos, la mujer tiene que ser incubadora y que tiene que a fuerzas obligarse a tener un bebé que no quiera tener. Pero porque eso era lo que parte del Grupo Social de Aguascalientes quería. De hecho, si ustedes ven un mapa mundi de Aguascalientes, ahora con el etiquetado que hay en materia de salubridad, van a encontrarse una etiqueta en Aguascalientes que dice exceso de conservadores, así como exceso de azúcares, exceso de conservadores. Entonces, justo ahí es donde vimos una reacción de populismo. En esa parte vamos a reaccionar para hacerte creer que estoy atendiendo el problema que se causa por esta cuestión. ¿Qué es lo que pasó? La Corte los mandó a volar. Ante la Corte determinó que no había ninguna controversia, ninguna cuestión de violación a derechos y que no se podía impugnar porque no se trataba de una cuestión de exclusiones de delitos, una cuestión de salud y una cuestión procesal sobre derechos de las mujeres, que nada tenía que meterse el Estado. Otro tema fue la moda que se generó en un momento y que se ha seguido dando desde el año pasado, por ejemplo, con el video del que se subió a la combi a robar, el tratar de legitimar los linchamientos, el tratar de legitimar la justicia por propia mano que ha ocurrido en México desde hace mucho, también con una razón de popularidad o de populismo, de decirle, estoy contigo, gente. Prácticamente te voy a defender y entonces voy a modificar las situaciones de legítima defensa para que si nomás te voltean a ver, les puedes disparar. O sea, el tema, porque ese era el discurso, o sea, en las modificaciones legales que empezaron en Nuevo León, si mal no recuerdo, porque la de Aguascalientes se copió de Nuevo León, pero en el norte empezó y luego lo trajeron para acá al centro, de prácticamente decir, se justifica si una persona, o sea, si el hecho ocurre en tu comercio, en tu domicilio, que lo único que hicieron fuera echar a perder la figura de legítima defensa, porque pues ya estaba genéricamente todo ataque en tu domicilio, en tu comercio, en la calle, y que tú estuvieras repeliendo el ataque en forma proporcional, pues es una legítima defensa. Y lo único que se hizo al limitar con eso en esas causas de justificación, digo, al reformar las causas de justificación, fue limitar y restringir realmente el alcance de la legítima defensa. Es lo que no se ha querido ver. Digo, se los digo yo porque yo no solamente estoy en el ámbito académico, también estuve un buen rato todavía asesorando a la Fiscalía Estatal en Aguascalientes, estoy en litigio, etcétera, y vemos la realidad de las causas, vemos cómo se desempeñan las cosas y cómo se ha estado limitando con esa cuestión. Pero el discurso era, ¿sabes qué, sociedad? Tranquilízate porque ya voy a modificar la ley para que sí te puedas defender. Porque ¿cómo es posible que la ley diga que si el ratero trae un cuchillo y tú traes un arma de fuego, eso no sea proporcional? Y entonces está mal la ley. Pues la ley en ningún lado decía eso. Eso estaba en la mente inadecuada de los que no saben derecho penal de los operadores. O sea, un operador que todavía crea que la proporcionalidad es que uno traiga cuchillo y uno traiga arma, pues discúlpenme. Pero eso no es la proporcionalidad, nada tiene que ver con proporcionalidad.
cuando dice medios adecuados para repeler el ataque, no significa, imagínense el absurdo, ¿no? Ustedes llegan a su casa, está un tipo adentro de su casa, trae un cuchillo, y ustedes traen un arma de fuego, por posesión válida dentro de su casa, y él los amaga con el cuchillo, y ustedes traen el arma, y le dicen, no, aguántame tantito, deja voy a la cocina, y ya, regresan con el cuchillo. Ahora sí, ¿en qué estábamos? Déjame defiendo. Es un absurdo, es una tontería. Eso no nada tiene que ver con proporcionalidad, pero eso tampoco lo establecía la ley. Eso lo establecían los malos argumentos de litigio operativos. Entonces, parte del populismo penal es que la ineficiencia en la operatividad del sistema se quiere resolver con modificaciones legales. O se vende la idea que modificando la ley es con lo que se va a resolver el problema delictivo. Simplemente vean, si el derecho penal resolviera el problema delictivo a través de sus leyes, pues ni Marcela, ni René, ni Manuel, ni yo estaríamos ahorita presentando un libro de populismo penal, estaríamos hablando de un libro de recetas de garnachas o algo por el estilo, porque no habría delitos. O sea, si el derecho penal sirve para reducir los índices delictivos, no habría delito. No, el derecho penal sirve para combatir delitos y necesita delitos para funcionar el derecho penal. Entonces, ahí es parte del populismo. Y el último, ya para dejar la palabra a mis compañeras y compañeros, el último, el tema, y que ocurrió en muchos estados, ¿no? El de, pues me quitaste el poder de legislar la materia procesal, pues déjame invento mis figuras en el Código Penal procesales, diciendo que son sustantivas. Ya está Aguascalientes creando su catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosos en el Código Penal. Y que se les dijo desde que lo empezaron a gestar los diputados locales que eso era inconstitucional, que iba en contra del 73, que no eran facultades de los estados, y que lo más triste es que las autoridades salieron a decir, bueno, sí sabemos que es inconstitucional, pero por lo menos 2 años van a estar en la cárcel. Pues nomás por 1, porque en 1 año llegaron los amparos. Y esa reacción de vamos a darle tranquilidad a la sociedad, encerrando a las personas que cometen delitos, cuando todavía ni siquiera tengo una sentencia de culpabilidad. Bueno, ese es el populismo penal. El populismo penal, el de traer policías o gendarmerías disfrazadas de policías, el de provocar vigilancia o llenar de cámaras y decir que con eso estamos combatiendo el sistema de justicia penal, el buscar solamente la reacción es inmediata con vinculaciones a proceso, pero luego desatender lo que sigue en los procesos y no buscar salidas alternas, el tener asesores jurídicos que lo único que digan es me adhiero a lo manifestado por el Ministerio Público, el seguir teniendo institutos de defensoría con la mitad de defensores de lo que cuentan las fiscalías y los asesores, eso es populismo penal. Entonces, les invito a que lean el texto, es un texto muy enriquecedor, es una gran obra coordinada por Manuel, es un gran proyecto, y como les decía, creo que, como bien lo dijo alguna vez Paulo Freire, nuestra lucha es por transformar la realidad y no acomodarnos a ella. Y esta iniciativa del doctor Manuel es parte de esa lucha. Muchas gracias, gracias a todas y a todos, gracias por su atención, gracias, doctor René. Muchas gracias, querido Eloy, por tus palabras y por tu invitación a la lectura, ¿no? Qué mejor que iniciar, digamos, este ejercicio académico que estamos realizando el día de hoy con esta presentación, con sentar una base crítica, ¿no? Del por qué hablamos, o bueno, se le ocurrió a nuestro guía, al capitán de este barco, al querido Manuel, pues que habláramos del populismo penal o del populismo punitivo. Y ahora, como ahora yo les decía, el doctor Vidaurri, ¿no? Que la verdad, en un abuso de confianza, yo siempre le digo Manuel, ¿no? Y me disculpo por ello, pero me siento muy en confianza con él. Y miren, parafraseando a Hans Welzel, decía, el autor es el que pone el sí y el cómo, ¿no? Y atendiendo a que Manuel es nuestro guía y director, pues me ha pedido que yo dé algunas palabras sobre mi artículo y debo decir que va a ser ad libitum, como en las partituras, ¿no? Manuel puso ad libitum, hay que improvisar, ¿no? Entonces, haré alguna alusión a mi texto
comparto totalmente la base crítica de Eloy y creo que en eso todos estos, déjenme decirles que además es una misión titánica la que hizo el querido Manuel, porque podemos encontrar permítanme, aquí, incluso aquí lo tengo apuntado, porque cuando estaba checando ese dato me pareció sorprendente porque yo no encuentro otra obra en México que tenga 29 artículos y 37 autores, pero de toda la República, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre presumo esto porque es una obra que no tiene, digamos, parangón en la República y que ojalá y se empiecen a replicar este tipo de ejercicios. Y cuando nos dijo Manuel, cuando nos invitó Manuel y dijo populismo punitivo, de inmediato, yo me imagino que todos, al igual que pasó conmigo, es una base crítica, ¿no? Y ya mencionaba Eloy a un querido y extrañado maestro, el profesor Winfried Hassemer de la Universidad de Frankfurt. Y mientras Eloy nos estaba hablando de esta base crítica, a mí me vino a la mente un concepto que a mí me gusta mucho manejar. De hecho, lo hago en el texto que yo escribí, que es la McDonaldización del derecho penal, ¿no? Que es una tesis estadounidense de los años 70 que después utilizó la escuela de Frankfurt, comandada por Hassemer, para hablar del derecho penal. ¿Y qué quiere decir? Que el derecho penal ha sido visto como un recurso rápido, efectivo y sin ningún tipo de calidad, ¿no? Que es como pasa cuando tenemos hambre y vamos a McDonald's, ¿no? Sabemos que son malos productos, no son los mejores productos que podamos comprar, pero es un producto que nos alivia, ¿no? Que nos quita el hambre, la necesidad de comer algo y que además no nos nutre. Entonces, esa idea de la McDonaldización del derecho penal es la que puede girar en torno a la creación de las normas penales, ¿no? Y no es un ejercicio de crítica destructiva, a mí me parece este libro, sino es propositivo, en el sentido de qué es lo que puede hacer el legislador o qué tendría que tomar en cuenta el legislador para crear leyes penales, ¿no? Al menos ese es el sentido que yo traté de darle a mi artículo, porque lo primero que hago es cómo identificamos un bien jurídico. ¿Cómo sabemos que es un bien jurídico? Bienes hay muchos, pero todos merecen ser tutelados por el derecho penal. Yo les adelanto lo que digo en el artículo, lo deben de leer porque es una invitación a la lectura lo que estamos haciendo. Además es una edición muy linda que logró Tirando Blanc, nos tiene acostumbrados a trabajos de mucha calidad. Y entonces ¿qué es un bien jurídico? Y para esto yo tomo las ideas del extrañado profesor recientemente fallecido, Mirpuch, Santiago Mirpuch. Y Mirpuch, ¿qué nos decía? Hay dos elementos esenciales para identificar un bien jurídico. La suficiente importancia social. Y segundo, la necesidad de protección por el derecho penal. Porque además debemos entender y debemos recordar, porque esto nos lo enseñaron a todos en la carrera, que el derecho penal es de última o de extrema ratio, ¿no? El derecho penal es lo último a lo que debemos acudir para la solución de los conflictos sociales, que muchas veces parece ser olvidado, ¿no? Ya decía Eloy, oye, cuando ampliamos el catálogo de delitos de prisión preventiva, claro, eso es McDonaldización, eso es populismo penal, son los reflejos de esto. Entonces, cuando yo digo, bueno, tenemos que reconocer estos dos elementos, de inmediato me viene a la mente, discúlpenme que lo lea, porque yo no soy memorista, pero me vino a la mente el artículo 487, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice, en lo que me interesa, por su parte, los tipos penales estarán limitados a la exclusiva protección de los bienes jurídicos necesarios para la adecuada convivencia social, ¿no? Y bueno, de inmediato ya vi los ojos de Manuel, ya vi los ojos de Eloy y de Marcela de, oye, esto es belseniano, ¿no? La social adequance, ¿no? La adecuación social, ¿no? Que parece haber sido superada, pero la tenemos en el artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hay una cosa muy grave. ¿Quién define qué es la adecuada convivencia social? Y además del poder de definición, también, ¿no? Es
quién es el grupo o desde dónde se decide quién toma esa decisión. Y este es a mí me parece, yo siempre lo he dicho, que este artículo 487 en su último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales es una ¿cómo podría decir? Una autolínea de decisión que se da el mismo legislador, ¿no? Ojo, solamente aquellos bienes, puedes poner como bien jurídico tutelado aquellos que tengan que ver con la adecuada convivencia social. Y lo platicábamos Manuel y yo hace un tiempo en las múltiples presentaciones y eventos que hemos tenido, que esto nos recuerda mucho el derecho penal nazi, el artículo 3 del Código Penal Nacional Socialista, que decía, ¿no? Palabras más, palabras menos, parafraseo en esto a nuestro querido profesor Francisco Muñoz Conde, que decía, delito es todo aquello que vaya contra el sano sentimiento del pueblo alemán. Y caemos en ese mismo supuesto, ¿no? Ahora, cuando hablo del populismo penal, yo defino al populismo penal de la siguiente manera y me permito leer. Es una serie de medidas expansionistas de carácter político-criminal tomadas por el grupo de poder en turno con la finalidad de lograr un efecto de bienestar, eficacia y eficiencia en un Estado, dirigidas hacia la sociedad en general, y pongo entre paréntesis, hacer lo que la mayoría desea, ¿no? Claro, eso ya lo marcaba querido Eloy, ¿no? De cuál es la intención del populismo punitivo desde la base crítica que hablábamos. Y hago un par de propuestas y con esto ya me callo porque para estar improvisando parece que había preparado algo, pero con esto cierro. ¿Qué hago? Unas propuestas, porque además, y esto lo decía en una presentación también anterior de este texto, no es criticar por criticar, sino una guía indicativa para el legislador de, ojo legislador, vamos a revisar nuestros códigos penales. Tenemos que revisar nuestros códigos penales y hacerlos adecuados ¿a qué? A esa alta exigencia, desde el punto de vista, si quieren verlo, axiológico, valorativo, que nos implica el desarrollo de un derecho penal en el marco de un Estado democrático de derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que analizar estos códigos para darle o para lograr la racionalidad y objetividad que pretendemos en el derecho penal. El derecho penal, yo siempre lo he dicho, es un castillo en el aire y los dogmáticos, ¿no? Se ponen a discutir y cómo debería de ser el derecho penal y cómo entiendo al derecho penal y desde qué perspectiva filosófica, pero ojo, el día de hoy tenemos en esta presentación siguiéndonos abogados, ministerios públicos, fiscales, asesores jurídicos, defensores, que podrían decir, y sería un reclamo muy válido, oiga, señor dogmático, ¿y yo cómo aplico lo que usted me está diciendo? ¿Y qué tiene que ver con mi práctica jurídica? La crítica que están haciendo en este genial libro que se llama Indagaciones en torno al populismo punitivo. Bueno, yo no comparto esa distinción que hacemos tradicional entre los dogmáticos y los prácticos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es desarrollar un derecho penal propio de un Estado democrático de derecho. No es fácil, se tienen muchas aristas al momento de crear el derecho penal, pero me parece que este libro es un buen avance y un buen comienzo de una guía didáctica, bastante didáctica, si ustedes pueden ver los artículos, para el legislador y para todos los que están involucrados en la creación de un derecho penal y cabe decir, tratar de llegar a un mejor derecho penal, parafraseando a Hassemer y a Muñoz Conde para cerrar. Y bueno, con esto yo terminaría mis comentarios respecto al artículo que yo escribí y ahora me pongo en mi posición de moderador y nada me da más gusto que presentarles a quien ideó este libro y que además agradezco públicamente, como ya lo hizo Eloy, el habernos tomado en cuenta y en consideración para participar en esta obra, que es nuestro coordinador, el doctor Manuel Vidaurri Areche. Me voy a permitir leerles un extracto de su amplio currículum. Es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla con mención sobresaliente cum laude. Fue profesor honorario en el Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Sevilla. Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato,
Amplió sus estudios de Derecho Penal, Criminología y Derechos Humanos en las universidades españolas de Salamanca y Alcalá de Henares y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, a la Red Iberoamericana de Investigaciones en Política Criminal e Instituciones de la Seguridad y la Sociedad Mexicana de Criminología. Organización que le confirió la Medalla al Mérito Criminológico Alfonso Quirós Cuarón en el año 2011. La Asociación Nacional de Escuelas, Facultades e Institutos de Derecho le otorgó el Premio Nacional de Investigación Jurídica en el año 2012 y la Universidad Humani Mundial le entregó la presea Magíster Humani Mundial en el año 2013. Es autor de los libros Introducción al Derecho Penal, Teoría General del Delito, Bases Generales de Criminología y Política Criminal, con varias reimpresiones. Tiene publicados artículos científicos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1 y 2. Actualmente es vicerrector de investigación del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica INEG en Nicaragua y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de La Salle, Bajío. Es un gusto y un honor tenerte de nueva cuenta en Hidalgo, querido Manuel, y los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, querido René, el señor magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, a nuestra querida amiga Marcela Polanco, al doctor Eloy Morales Brand, por supuesto al señor Procurador de Justicia del Estado de Hidalgo, que nos recibe en el marco de las actividades que celebran el primer centenario de esa institución que él dignamente encabeza, y sobre todo pues a todas las personas que nos acompañan en esta presentación de un libro colectivo en el que quiero enfatizar justamente esa perspectiva, un libro colectivo preparada por profesoras y profesores de todo el país, o de la gran mayoría de los estados que pudieron sumarse a este proyecto, y que en realidad refleja, como lo han dicho ustedes, mis apreciados colegas que antecedieron en la palabra, una base conceptual, pero no solo eso, sino también una suerte de radiografía de lo que sucede en el país por la suma de cada una de las entidades federativas. Fue un proyecto que tuvo una recepción inmediata por parte de nuestras amigas y amigos, profesores, funcionarios judiciales, de las Procuradurías de Justicia en algunos casos también, muchos académicos, que en cuanto les planteé la idea de poner en blanco y negro algo que conocíamos, que probablemente mencionábamos y explicábamos en clase, que discutíamos en nuestros colegios o con otros colegas, en torno a esta tendencia internacional, como ya bien adelantaba Morales Brand, no se circunscribe solamente a nuestro país, sino lo hemos presenciado en toda América Latina, en Europa. Digamos, ponerlo en blanco y negro como corresponde a los académicos, es decir, con objetividad acercarnos a este problema, encontrar sus elementos clarificadores, no solamente la parte conceptual, sino también cómo se materializa en la práctica. Y el tercer elemento, porque acabo de comentar dos de los tres elementos en los que los estudios prácticamente se configuran. Claro, el primero era conceptualicemos el tema. ¿Qué entendemos por populismo penal? Segundo, ¿qué ejemplos de esto se dan en nuestras entidades federativas? Y como tercer momento, la parte creativa y crítica, que sería el análisis detallado, cuestionador, inquisitivo, ¿no? En el plano, desde el punto de vista académico, por supuesto, sobre este tema. Así fue como se integraron todas las aportaciones, ya lo decía nuestro querido amigo y colega Alfredo René. 35 investigadores se sumaron a este proyecto, preparando 28 estudios que se corresponden con 28 estados de la República. En algunos casos, ya lo he comentado también, quienes no pudieron hacer llegar sus estudios con oportunidad no se debió a falta de interés, sino a las tareas o responsabilidades que en ese momento muchos de ellos tenían o siguen teniendo y que les impedían concluir este proyecto, con lo cual, pues seguramente en algún otro momento podemos incorporar
si es que continuamos con esta línea de investigación que a mí me parece muy importante en beneficio también, como lo han dicho todos ustedes, en beneficio del desarrollo del pensamiento, de transformar esa realidad, que es lo que también a lo que también nos convoca la vida académica, la vida universitaria. Estoy totalmente de acuerdo, mejor dicho, coincido con casi todos los autores, mejor dicho, con todos, porque creo que hubo un elemento de unidad fantástico en varios elementos que se traducen o que se aprecian en sus textos. Primero, los juristas, las y los juristas que participaron en este libro tienen una consolidada vocación democrática. Sí. En todos sus planteamientos hay una alusión directa a configurar un derecho penal que soporte, que contribuya, que alimente, que propicie el desarrollo de un modelo democrático de sociedad. Cosa que para un penalista habla claramente de su perspectiva de las cosas. Ser un penalista democrático significa justamente eso, ajustar el funcionamiento de esta herramienta a una realidad específica, con límites específicos. Todas y todos los autores coinciden en la idea de un derecho penal de última ratio. Todos coinciden en la idea de un derecho penal que funcione. Todos creen en un derecho penal que debe ser configurado de modo que no alimente la simulación, sino que realmente responda a una necesidad y lo haga con eficacia. Es decir, si leemos los artículos con esta clave que acabo de dar, con estas pistas que acabo de dar, vamos a coincidir que tenemos 35 colegas distribuidos en todo el país que están impulsando, que están proyectando a través de sus clases, de sus conferencias, de sus sentencias, de sus resoluciones, de las formas en que interpretan esta disciplina apasionante que es el derecho penal y todas las que contribuyen al fortalecimiento de la ciencia penal, la criminología, la política criminal, en una vertiente democrática que es indudablemente un baluarte de este país. Alimentar la noción de democracia no sale sobrando nunca, y menos ahora. Que lo hagamos los penalistas, a quienes tradicionalmente se voltea a ver cada vez que hay situaciones de crisis, ¿no? A mí me parece alarmante. No deberíamos ser los primeros en salir a enfrentar esta problemática. Ahora, si debemos hacerlo, tenemos que hacerlo con toda la prudencia, con toda la mesura y con toda la responsabilidad que implica crear, configurar tipos penales o incrementar las penas, que es también de lo que se habla en el libro. Nuevos tipos penales, absurdos en algunos casos, meramente son una etiqueta para la simulación, derecho penal simbólico pura y claramente, un incremento de penas vergonzoso, que además tampoco va a servir para absolutamente nada, que es como la tónica en la que hemos identificado la situación de nuestro país. Por supuesto, haría muy mal no mencionar los nombres de todos los colegas, pero nos llevaríamos mucho rato en mencionar a los 35 colegas que han participado aquí, por lo cual yo invitaría a todas las personas que nos escuchan a acercarse al libro. Es posible conseguirlo en el formato tradicional que yo amo especialmente, que es el de papel, pero también está la versión electrónica que permitiría efectivamente tenerlo de una manera más inmediata y poder constatar la calidad, la cualificación profesional, técnica, el conocimiento científico que tienen todas y todos nuestros colegas que participaron en este libro. Por supuesto, hablar de populismo penal nos pone en la circunstancia también de no solo de clarificar el concepto, sino de lanzar, si es que se quiere ver así, una suerte de amable pero enérgica advertencia a los poderes legislativos de nuestro país. Es decir, no es a través de la exacerbación del derecho penal como se pueden resolver los problemas críticos por los que atraviesa nuestro país en materia de seguridad. Es cierto que ese es el principal argumento, ¿cierto? Se parte de una realidad compleja, difícil, alarmante, que crispa, digamos, a todos los sectores de nuestra sociedad, a los empresarios, a la ciudadanía en general, digamos, mujeres, niños, en fin, todas las personas que eventualmente se ven agredidas por incidentes delictivos. No es necesariamente a través del derecho penal, porque habría otras herramientas jurídicas y no jurídicas que también podrían enfrentar la problemática de seguridad.
Sin embargo, esta tendencia tan facilona, si me permiten la expresión, este huir directamente al uso del derecho penal para enfrentar una realidad de este tipo, parece que no ha logrado tampoco los efectos que queríamos o que se querían o que se pretendían alcanzar. Es curioso porque hoy circula una nota, una editorial de Alejandro Hopp en el Universal, que leí muy temprano, y que alude justamente al incremento de personas en situación de cárcel, como la modificación a la Constitución y el incremento de tipos penales, lo único que ha logrado es incrementar el número de personas privadas de su libertad, y el ámbito y la cuestión delictiva sigue presente, sigue inmanente, digamos, no se ha modificado de alguna manera. Otras cifras también hablan del incremento de homicidios, de muertes violentas, etcétera. Es decir, el derecho penal no parece que esté resolviendo todos los problemas, porque esta inflación penal tampoco está atacando de raíz una problemática que convendría revisar de la mano, sobre todo de los criminólogos, a quienes también debemos incorporar cada vez que podamos en nuestro quehacer como penalistas. En el texto que me tocó preparar, me atreví a formular una suerte de proyecciones del populismo penal, digamos, un poco con el ánimo de hacer evidente cómo esta tendencia tiene claramente efectos más negativos que positivos, tiene más desventajas evidentes, ¿no? Por ejemplo, si me permiten, pongo aquí, dice, el populismo penal sustituye, suprime, relativiza o ignora el principio del derecho penal como última ratio, aspecto que vimos, en el que coincidimos casi todos. Impacta negativamente en la actividad jurisdiccional cuando el juez actúa contrariamente a los principios de independencia e imparcialidad, dejándose influir por presiones de víctimas, medios de comunicación, organizaciones sociales o fuerzas políticas. Fortalece la tendencia a criminalizar selectivamente con base en perniciosos estereotipos. Al asumir que se trata de un derecho penal enmarcado en las sociedades de riesgo, cosa que es cierto, el populismo penal entroniza la teoría de la prevención e integración de la pena, cuya función consiste en garantizar la orientación de acciones y la estabilidad de expectativas, aspecto que después convendría si se pudiera profundizar. Alimenta la tendencia a producir un derecho penal simbólico, conduce a la adopción de la lógica propia del derecho penal del enemigo, propicia el desarrollo de una política criminal mediática, y dada la demanda social por acciones contra la criminalidad por un lado y la animosidad obsecuente de la autoridad de otro, se corre el riesgo de enervar la actuación de los órganos de realizar investigaciones al punto de estimular la utilización de medios infames como la tortura. Implica un uso político del derecho penal, el que pasa a convertirse en un instrumento de comunicación. Bueno, si analizamos con más detalle, no tenemos ya tiempo para hacerlo con todo este detenimiento que podría ser conveniente. Cada uno de estos planteamientos están presentes en buena parte de los textos que nuestros colegas han escrito, pero reflejan una realidad que a mí me parece que es absolutamente inconveniente. Basar la garantía de seguridad de una nación en el uso irracional del derecho penal solamente puede conducirnos a una crisis mucho mayor. En este caso, pues yo quiero nuevamente agradecerle al señor procurador, a don Raúl Arroyo, a su equipo de colaboradores que le acompañan, que le apoyan en este programa de presentaciones editoriales, a Marcela Polanco, a Eloy Morales Brán, a René Uribe y a todas y todos los colegas que participan en el libro por esta respuesta a una invitación que hice con todo el ánimo propio de los académicos. Es decir, ayudémonos a esclarecer este tema, pongámoslo en blanco y negro, dejemos este material a disposición de quienes tienen las potencias para transformar la realidad, hagámosle notar que hemos advertido los desvíos en los que se han incurrido, pero que todo esto tendría evidentemente posibilidades de reconducirse en la medida que hagamos caso, que atendamos las opiniones que nuestras colegas y nuestros amigos profesores han dejado en este libro.
Agradezco mucho, de verdad, esta oportunidad. Agradezco enormemente, insisto en ello, a quienes han contribuido a generar este documento que tiene 585 páginas de sabiduría, de elementos, de claves para comprender una realidad y que simplemente traduce lo que hace la universidad, lo que hace la academia, lo que hace el pensamiento puesto al servicio de una nación, de un país como es el nuestro que queremos tanto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, René. Muchas gracias, doctor Vidaurri, querido Manuel, por estas palabras de invitación a la lectura. Y qué mejor que viniendo de quien coordinó estos esfuerzos, ¿no? Y de verdad que mereces un reconocimiento especial porque pues no es fácil coordinar a 20 y tantos autores y estar correteando los textos, ¿no? Las formas para escribir, el adecuar a un formato los textos, que es una cuestión que tú haces y que haces muy bien, ¿no? Sabes que hay un proyectito que tenemos como 3 años preparando y bueno, pues la verdad es que es muy loable este trabajo que has hecho y además tú nos has explicado muy bien la intención, ¿no? De este trabajo, que es visualizar los problemas en la creación de las normas penales y la utilización del derecho penal. Y bueno, para continuar con este programa, me permito presentar a la maestra Marcela del Carmen Polanco Coy. Es maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. En la Universidad Autónoma de Campeche obtuvo la licenciatura en Derecho. Es directora y abogada postulante del Corporativo Jurídico Empresarial Arx Juris. Es conferencista y capacitadora, profesora del programa de licenciatura en Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Es columnista de prensa local y ha sido comisionada jurídica de proyectos vinculados con organizaciones no gubernamentales en Alemania, Paraguay y Japón. Es un gusto para mí presentarles a la maestra Polanco desde Campeche y querida Marcela, los micrófonos son tuyos. Muy buenas tardes, primeramente a todas y a todos quienes nos acompañan. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes la presentación de esta obra maravillosa que creo que, bueno, ya ha sido señalada en toda su amplitud, ¿no? Con ustedes que nos han precedido en este día. Bueno, primeramente me permito pues agradecer al magistrado, el doctor René Uribe, por su gentil presentación, por su intervención, al doctor Eloy Morales Brand por su puntualización, ¿no? Sobre este tema que nos ocupa y poder contextualizarlo, yo creo que de la forma en la que nos fue planteado y se terminó planteando en la obra que hoy tenemos. Desde luego, me permito también hacer esta significación especial y agradecimiento al doctor Manuel Vidaurri, director de esta obra, no solo por la gran labor editorial y de compilación a la que aludía ahora el doctor René, que desde luego eso ya por sí mismo es un mérito, pero sobre todo, doctor Vidaurri, sí, yo le agradezco de manera directa esta visión que tuvo y la oportunidad que nos brindó para poner sobre la mesa este tema, ¿no? El populismo penal, que creo que para quienes nos encontramos inmersos en el mundo jurídico, pues ya era un rumor a voces, ¿no? Esta tendencia expansionista, esta ineficaz y tergiversación del fin de la norma penal, ¿no? Que bajo esta óptica que hemos estado analizando y de la que ya se ha hablado en esta mañana también, bueno, se encamina a perder este principio ya mencionado también de última ratio, que bueno, nosotros tanto señalamos en las aulas, ¿no? Y lo ponemos de conocimiento como una cuestión técnica, pero que nos choca cuando la confrontamos con la realidad, ¿no? Lo que debería ser y no es. Entonces, bueno, más allá de las diversas formas en que se materializa también este populismo punitivo en los diversos sistemas jurídicos nacionales e internacionales, que también, bueno, ya se hacía alusión hace un momento, pues
yo creo que pese a lo difuso, manejábamos incluso en la obra, pese a lo difuso de su conceptualización, bueno, lo que sí lleva implícito en todas sus acepciones es esta tendencia de irracionalidad, ¿no? De ineficacia en el uso del poder punitivo del Estado, ¿no? Entonces, de ahí creo que venía la necesidad del análisis y de verdad que ha sido una muy, muy grata experiencia para mí en lo personal. En este caso me tocó compartir también con la doctora Joana Basulto, aquí abogada del Estado. Y bueno, no solo poner el tema sobre la mesa, sino de verdad también agradecemos mucho la oportunidad que nos diera de poder circunscribirlo ya en un análisis, ya en un estudio preciso. En el caso, bueno, de la participación que a mí me toca compartir, pues decía el maestro Ley hace ratito, lo circunscribíamos a los 2 metros cuadrados de México, ¿no? Bueno, en mi caso a mí me toca circunscribirlo al medio metro cuadrado, que es mi estado y que es Campeche. Y bueno, fue una experiencia maravillosa también. Además, le quiero también agradecer porque esta oportunidad de hacer esta investigación me lleva a la oportunidad de poder hacer una cronología tan solo de la norma penal aquí en el Estado, ¿no? Que es algo que, si bien uno había tenido experiencias en los contextos normativos actuales, hacer el análisis histórico de lo que ha pasado dentro del marco normativo penal, bueno, fue una extraordinaria experiencia, ¿no? Descubrir cómo había sido esta evolución y luego la involución, ¿no? De cómo vienen los retrocesos con esta norma expansionista que tenemos, bien ya lo mencionaba el doctor René, en delitos que luego terminan siendo a veces hasta absurdos, ¿no? O en normas que terminan siendo, perdón, absurdas, ¿no? Ya rayan en esta línea. Entonces, pues primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y de verdad, coincido en que ha sido un trabajo maravilloso poder, además, tener la recepción de esta mirada, de esta contextualización que hacen los diversos autores a lo largo de esta, bien decía doctor Vidaurri, radiografía, ¿no? A nivel nacional, y cómo va aterrizando y materializándose de distintas formas a lo largo y ancho de nuestro sistema jurídico. Entonces, creo que fue maravilloso, muchas gracias. Agradezco también a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, a su titular, el maestro Raúl Arroyo, por la oportunidad de poder hacer esta presentación dentro de este marco del centenario de esta institución. Entonces, pues, primero que nada, muy, muy agradecida por esto. Y bueno, coincidiendo con esta también oportunidad de hacer este planteamiento en el marco que ya han señalado el doctor Morales Brandt, el doctor Uribe y el propio doctor Vidaurri, de que lo que se busca no es un ataque frontal, sino un análisis que nos permita volver a construir realmente los parámetros entre los cuales se pueda contener de una manera adecuada y precisa este poder punitivo del Estado, ¿no? Creo que ya está dicho en cuanto al concepto del populismo penal en esta mañana. Creo que ya su significado, su definición, su alcance, su ineficacia, creo que está dicho, bueno, ya comentado por los ponentes que me preceden, pero también, bueno, en el libro, ¿no? Creo que se ven distintos matices y distintos alcances respecto a estos efectos que pueden ser no solo negativos, sino a mí me parecen muy lesivos del populismo penal y el no observar y seguir permitiendo en esta inacción que pueda crear o crecer esta tendencia que finalmente viene a afectar, sí, también lo considero y coincido, este Estado de Derecho o este Estado democrático, ¿no? En el que se busca que las normas penales sirvan a los fines sociales, ¿no? De avance y de construcción social. Entonces, bueno, en mi caso particular, dividimos el trabajo en dos partes. Primero, bueno, la concepción del populismo penal, luego la cronología de la norma penal dentro de la legislación del Estado, y la tercera parte, hablamos de un estudio de caso que le agradezco, de verdad, creo que ya lo dije muchas veces, perdón, pero de verdad me siento muy, muy agradecida. Fue una maravillosa oportunidad de poder plasmar, y como decía el doctor decir y firmar algo que, bueno, en las aulas
y en los ejercicios que hacíamos con los alumnos veníamos exponiendo y confrontando y diciendo, ¿no? Que en mi caso, como realmente el perfil profesional a lo que yo me he dedicado tiene que ver también más con el ámbito del derecho administrativo, dentro del poder punitivo del Estado, pero en el ámbito administrativo, entonces había aquí un exceso que finalmente yo traía así como atragantado desde hace años, ¿no? En las exposiciones y en las cátedras, de cómo este poder punitivo del Estado a veces no solo se vuelve incontenible en el propio ámbito penal, sino se traslada al derecho sancionador administrativo y se mezcla en una irracionalidad y en un exceso de punitividad y en una incongruencia al momento de ejercer sanciones por parte del Estado, que evidentemente había que poner y evidenciar, porque finalmente yo sí considero que se había vuelto o se está tendiendo en este expansionismo normativo a una confusión que ya no solo se contiene en la ineficacia de la norma, sino ya en la irracionalidad de las sanciones y en este exceso ya del Estado, ¿no? Al momento de poder sancionar. Entonces, bueno, en el caso de Campeche en particular, más allá de la percepción y significado del populismo, dentro de esta cronología de la legislación, bueno, encontrarán en la participación que ahí amablemente nos brindaron toda esta historia, desde la creación hasta las reformas de nuestro Código Penal, y también, bueno, este análisis progresivo y creciente, ¿no? De tantos párrafos, artículos, ya hablamos de quarter quinquis bis, o sea, ya tenemos artículos que tienen artículos dentro de artículos dentro de artículos, que ya además ya se vuelve ya no solo ineficaz por la norma, sino inentendible a veces, ¿no? De tanta confusión que se crea con este exceso normativo que, bueno, sí observamos y tuvimos en nuestra legislación estatal, ¿no? Con independencia de esto, les hablaba de que este especial análisis, que realmente fue una gran oportunidad para mí, de este estudio de caso en cuanto a la manifestación del exceso del poder punitivo del Estado, materializada en esta traslación injustificada de las normas del derecho administrativo sancionador al establecimiento de los tipos penales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de mi participación, precisaba o traía yo a colación el ejemplo que se contiene dentro del título 22º, que se denomina Delitos contra la Salud Pública, el Ambiente y los Ecosistemas, de nuestro código, donde se creó un capítulo denominado 1 bis, que es que habla sobre los delitos cometidos por motivo de la venta ilícita de bebidas alcohólicas, ¿no? Y que además se integra por artículos bis y ter, ¿no? 352 y 352 ter, que van allá insertos además, de una manera adicional a los que ya estaban preestablecidos, y que entró en vigor o se publicó en septiembre de 2015. Y en este artículo y en el análisis que ahí se basa, yo lo que manifestaba, y además este análisis es algo que yo, reitero, traía en clases también en muchas ocasiones con los alumnos en las cátedras universitarias, y hacíamos este análisis, siempre se los ponía de ejemplo, de cómo esta tendencia generalizada de proliferación de la norma penal tiene como consecuencia que este poder punitivo del Estado trascienda de manera excesiva, ya no solo en el ámbito penal, sino del derecho administrativo sancionador al derecho penal. Y esto, pues sin que exista un precedente de racionalidad o efectividad que le pueda servir de fundamento, ¿no? Y, pues bueno, no hay tampoco precisión o coherencia con el derecho que se dice tutelado, que es parte de lo que mencionaba también el doctor René Uribe, ¿no? En su intervención. Entonces, bueno, finalmente, lo que se plantea también aquí es cómo el Estado, muchas veces ante la incapacidad de poder precisar las vías y normas, formas correctas en las que pueda ejercer este poder que tiene, ¿no? Para poder regular la conducta de los particulares, se excede, se pierde, yo creo, un poco, y nos vamos al fin último, que es el obtener el resultado, ¿no? O sea, el Estado requiere tener normas que garanticen sus fines, pero sin prever
cuáles son las vías idóneas conforme a nuestro sistema jurídico y conforme a lo racional para poder lograrlo, ¿no? Entonces, por ahí hacía un planteamiento sobre lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando interpreta el alcance del derecho penal en su función accesoria de otras ramas del derecho, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parecían muy interesantes y tuve ya bien plantear en el libro, es este paradigma evolutivo, ¿no? Que se plantea en estas circunstancias y que toma como punto de partida que primeramente dicha función accesoria del derecho penal se encuentra circunscrita al ámbito de la técnica legislativa, que también, bueno, es un punto que ya se tocó, concretizada en la creación de la norma. Sin embargo, en esta tesis que también se analiza ahí en el libro, bueno, la Suprema Corte establece que hay una creciente necesidad de regulación punitiva, ¿no? Sin embargo, esto nos hace el planteamiento de hasta dónde o hasta cuándo puede permitirse, o cuáles son los parámetros que nos van a nosotros, dentro de los cuales el Estado debe y está obligado a conducirse, ¿no? Porque existen límites. Entonces, finalmente, estos parámetros de la norma no puede atender únicamente a sus fines, necesariamente tiene que atender también a los principios de racionalidad y efectividad de la norma, porque si no, lo que tenemos es todos estos excesos, que creo que ahí hay un espíritu coincidente en todas las ponencias que se postularon, de que esta tendencia populista dentro de este ejercicio del Estado del derecho, del derecho del Estado a sancionar, finalmente resulta más en sentido negativo y nos genera definitivamente un retroceso dentro de los sistemas, dentro de nuestro sistema jurídico, ¿no? Nacional, en el caso de nosotros local, y bueno, de manera general, ¿no? Entonces, yo creo que coincido con Zaffaroni cuando dice que dentro de este exceso dentro de ese exceso que luego tenemos y no se regula, bueno, dice por ahí Zaffaroni en una frase que igual me permito leer porque, como bien decía el doctor René, tampoco tengo una memoria muy privilegiada, pero bueno, por ahí en el libro pone ahí una frase de Eugenio Zaffaroni que dice que cuando el derecho administrativo falla en su función protectora judicial frente a la administración, la tendencia punitiva del poder administrador no es contenida en las agencias jurídicas y el estado de policía avanza, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que sí era muy necesario o era muy importante poner sobre la mesa este tema que se había estado materializando en tantos efectos que habíamos podido palpar a lo largo de los diversos ámbitos dentro del mundo jurídico en que nos desarrollamos, ¿no? O que nos desenvolvemos en el día a día. Yo considero que este libro, esta obra, va a marcar un precedente. A mí me parece extraordinaria, creo que no me alcanzan las palabras para poder expresar el gran significado y trascendencia que me parece que tiene el poder poner sobre la mesa este tema, el gran efecto que yo honestamente creo que puede llegar a tener con base en esto que mencionaba también el doctor Manuel, que es la gran recepción que ha tenido. Agradezco muchísimo que las instituciones, como la que hoy nos cobija, hayan podido tener esta apertura a esta visión que se plantea para poder juntos conformar, digamos, una tendencia que nos una en esta congruencia, que creo que es lo que se busca, esta congruencia punitiva, que creo que es lo que se busca como fin general de lo que se planteó en el libro, ¿no? Creo que se coincide de lo que yo leí de las diferentes obras de los diferentes autores. Creo que todo se coincide no en la crítica, sino en volver esta congruencia, en volver esta precisión que nos pueda servir de guía para poder avanzar de una manera adecuada y eficaz en la materialización de la norma penal, ¿no?
Yo también, bueno, les invito muchísimo a que puedan leer esta obra. Creo que es maravillosa, me parece que es muy precisa, me parece además que los autores son todos brillantes. Yo me siento muy honrada de ser, pues, yo me considero así la menor de todos ustedes. Creo que todos los autores son extraordinarios. Yo me quedé muy, muy honrada de poder, de que me permitieran participar al lado de tanta gente que lleva tantos años en la Academia de la Investigación, y con la precisión que manejaron cada quien sus textos y sus participaciones, ¿no? Creo que la invitación final es coincidente a poder trabajar juntos, a poder aportar cada quien desde sus puntos de vista y sus experiencias personales, pero sobre todo a poder leer esta obra, a poder hacer este análisis puntual y a poder trabajar en lo que se pueda trabajar, recomponer desde el oído del legislador, desde lo que decimos en la academia, nosotros también, desde lo que se dice en las aulas, para este ejercicio pensante de todos y todas quienes nos encontramos inmersos en este sistema jurídico, en este Estado de Derecho, para poder coadyuvar a fortalecerlo, que creo que ese es el objetivo final, ¿no? Fortalecerlo, fortalecer este Estado de Derecho, fortalecer este Estado democrático para poder avanzar y, bueno, poder tener un resultado favorable, que yo creo que sin duda esta obra va a crear un precedente para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Marcela, por tus palabras de invitación a la obra y por explicarnos el sentido de tu artículo. Y bueno, también quiero agradecer de nueva cuenta y darle la bienvenida, porque se encuentra con nosotros en este evento, a nuestro anfitrión de lujo, el procurador Raúl Arroyo. Muchas gracias, señor procurador, a nombre de todos los que intervenimos en este libro. Y bueno, me permito darle el uso de la voz para que usted nos dé un mensaje y algunas consideraciones. Muchas gracias, magistrado. Usted es muy amable. Bueno, en primera, déjenme darles la bienvenida. Aquí a mis espaldas tengo el motivo de que estemos reunidos hoy. El maestro Vidaurri ya lo sabe, ya ha estado con nosotros también con este motivo. La Procuraduría cumple este año 100 de servicio y pues lamentablemente no estamos para fiestas. Eso es en este momento algo que va a marcar este centenario, pero eso no quiere decir que nos quedemos sin hacer nada por este centenario. Y entonces, bueno, pues simplemente lo que hicimos fue cambiar la costumbre y en lugar de hacer fiesta, pues vamos a hacer algo que indudablemente, o estamos haciendo algo que indudablemente es mucho más productivo, y es precisamente esto: invitarlos a ustedes, invitar a quien tiene, como ustedes, mucho que aportar para el desarrollo de las instituciones responsables de todo el tema penal en el país. Y pues esto no se queda en una fotografía, no se queda en una celebración de imagen, sino estoy seguro que se queda con muchos beneficios. Le agradezco mucho al magistrado René Uribe, que en algún tiempo de estos 100 años ha colaborado en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, y le agradezco muy particularmente el que hoy haya sumado toda su buena disposición, su buena voluntad, su conocimiento y su talento para que llevemos a cabo estas actividades. Así que muchas gracias, magistrado. Y desde luego a nuestra y a nuestros invitados, a ella y a ellos, pues les agradezco mucho que hayan participado en esta mañana. A mí me parece que el tema es de lo más sugerente,
y es de lo más sugerente precisamente por el momento que no voy a centrar solamente en el país, en nuestro país, sino que es este tema o esta característica del populismo que pues es un tema que está marcando los inicios del siglo XXI en muchos países del mundo. Pero aquí hay algo que me parece que es de lo más relevante. Siempre que hablamos de populismo, hablamos en términos eminentemente políticos y centramos el término en la acción de gobierno, en el comportamiento, en el talante de los líderes o de los responsables de los gobiernos de cada país, ¿no? Y lo mismo hay gobiernos y personajes y mandatarios populistas en Europa, que los ha habido en Norteamérica, que los identificamos hoy en nuestro continente, en América Latina. Pero pocas veces, y esto fue lo que a mí primero me llamó la atención del título y del libro, pocas veces se habla de este populismo penal. Es, por decirlo de alguna manera, un tema que desde mi perspectiva todavía nos es lejano, incluso a quienes tenemos responsabilidades de carácter penal. Me parece, y por favor, si no es así, me gustaría que me lo dijeran, me parece que todavía no tenemos una visión tan amplia como para incorporar estos temas en nuestro conocimiento primero y luego en nuestro trabajo. Porque también lo veo en dos planos, el plano académico, el plano científico, en los estudios de gabinete donde se hacen estos análisis, se desarrollan esas teorías, etcétera. Pero voy a lo que me parece, y aquí permítanme que hable el procurador, voy a lo que me parece más interesante y quizá más complicado. ¿Cómo aterrizamos o cómo llevamos estos temas al plano del día a día? Y aquí yo observo dos vertientes. Una, de quien se va por la solución o la respuesta más fácil, dice, no, eso no tiene nada que ver aquí. Esto es un análisis de gabinete, esto es un análisis teórico, esto no se va a aplicar en una mesa de un ministerio público, no tiene nada que ver con la toga de un juez, y yo creo que no es así. Y eso es justamente lo que comento. Yo creo que del análisis en gabinete, del análisis en sede académica, de la cátedra universitaria, de la investigación, esto tiene que aterrizar y tiene que plantearse como una posibilidad más en el momento de la procuración y de la impartición de justicia. Y esto me hace recordar algunas teorías que las fui viendo, las conozco por la edad que tengo, pero que las fui viendo lo mismo en la escuela profesional que en mis primeros trabajos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de el finalismo, cuando empezamos a hablar después del garantismo, y entonces la pregunta, primero de los alumnos, yo era alumno, y luego de los profesionales, y luego de los funcionarios judiciales, por ejemplo, era, bueno, sí, y en el momento que yo dicto mi sentencia, ¿en dónde lo aplico? ¿Cuándo me vuelvo un juez finalista? ¿Cuándo me vuelvo un juez garantista? Y yo creo que hoy este tema sugiere, a mí así me lo parece, sugiere ese nuevo escenario en el que nos tenemos que mover los responsables del Ministerio Público, pero también los integrantes de la Judicatura.
y también los defensores, y también la policía, porque hoy hablamos de una triada que está siendo la responsable del sistema acusatorio que hoy rige en nuestro país, y entonces es cuando creo que debemos incorporar estas teorías y estos estudios y estos análisis para que finalmente se vean reflejados o no, porque esa es la otra posibilidad, que se vean o no reflejados en el comportamiento del Ministerio Público o la juzgadora. Y por eso me entusiasmó mucho que pudiéramos hoy presentar el libro en la Procuraduría, porque ustedes y yo sabemos que en una institución como esta, el día a día, no me quiero hacer mártir, ni lo soy, pero el día a día llega a ser abrumador. Y entonces poco tiempo dispone uno para introducirse en estas teorías y para introducirse en estos estudios que finalmente a un agente del Ministerio Público, a una jueza, a un juez, a un investigador de la policía científica, en fin, lo que hace es abrirles el panorama para que cuando menos, y yo espero que no nos quedemos en el cuando menos, sepa que hay mucho más por aprender y qué es lo que se está generando hoy en un entorno, y con esto termino, en un entorno cambiante, aceleradamente cambiante, que hoy nos presenta una realidad y mañana en sede legislativa nos lo están cambiando y ya nos está llevando por otros caminos. Y díganme si no, de ayer a hoy ya tenemos en nuestro país, ya tenemos que ponernos a pensar en que sí, toda esta información que ahora quizá demos a las telefónicas, que son nuestros datos personales. Bueno, yo no sé si el año pasado estuviéramos o nos dimos un tiempo para pensar en esto. Hoy ya no es de que nos demos tiempo para pensarlo, es de que ya tenemos que empezar a ver qué va a pasar si el Congreso finalmente emite esta legislación, ¿no? Y ya hay manifestaciones de un alto funcionario del gobierno federal, que incluso dice que esto no debe ser, y ya hay voces que dicen que es violatorio de derechos humanos, y ya el INAI dijo que cuidado con los datos personales. En fin, la dinámica es muy, muy cambiante, y por eso yo les digo que me entusiasma mucho que hoy hablemos de estos temas que aparentemente están muy lejos de nuestro día a día, pero que incluso ya los estamos viviendo o ya nos están afectando y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que eso ha pasado ya. Les agradezco mucho la amabilidad, les agradezco más que me hayan permitido darles las gracias y bueno, pues ya les comparto como responsable del Ministerio Público una de las muchas reflexiones y dudas también y opiniones que me ha merecido este libro, que además amablemente me hizo llegar el magistrado René Uribe. Y me da mucho gusto estar con los autores, desde luego. Muchas gracias. Muchas gracias, señor procurador, por sus palabras, por la invitación y por tener siempre el interés en que, digamos, la sociedad hidalguense, en nuestro caso, tenga la oportunidad de accesar a este tipo de eventos, de conocer este tipo de eventos. Y de verdad, bueno, pues es una cuestión que yo siempre le he agradecido, y también la invitación para poder fungir como moderador de estos eventos que se han tenido recientemente. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle de nueva cuenta, señor procurador, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a sus funcionarios, los agentes del Ministerio Público que nos están acompañando, los secretarios, los peritos, a todo el personal, y aprovecho para mandarles un abrazo. Y bueno, pues vaya la invitación a
leer esta obra, Indagaciones en torno al populismo penal en México, coordinado por el doctor Manuel Vidaurri y publicado por Tirant Lo Blanc México. Y agradecemos y mandamos saludos a todas las personas que han mandado en Facebook, saludos desde Zacatecas, desde Aguascalientes, desde Guanajuato, desde Campeche. Reciban un abrazo, que tengan un excelente día a todos. Estén pendientes de los eventos que está organizando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para estas presentaciones editoriales y conferencias. Y bueno, no me resta más que desearles un excelente día y un abrazo a nuestros presentadores, a nuestro anfitrión, y nos veremos pronto. Hasta luego.